Nociones preliminares. El susurro que no cesa. Existe una antigua parábola sufí que relata la historia de un pequeño arroyo que, dejando atrás la cumbre de donde procedía, se deslizó entre cordilleras, riscos y colinas, abriéndose paso entre valles, quebradas, arbustos, bosques, mesetas, rocas y una variedad de suelos. Estaba sorprendido por su fuerza y asombrado por su capacidad de adaptación. A veces fluía con gran ímpetu y otras sentía que podía simplemente dejarse llevar. Cierto día, luego de un sinuoso recorrido, arribó al desierto. Ante sus arenas quedó perplejo, pues apenas intentó cruzarlas, advirtió que era inevitablemente absorbido y que sus aguas desaparecían. Insistió algunas veces, con el mismo resultado, aunque guardaba un firme convencimiento sobre que su destino era cruzar el desierto, empezó a preocuparse y a decaer. Entonces, una voz oculta procedente del mismo desierto le susurró: «El viento cruza el desierto y también puedo hacerle el arroyo». Ante estas palabras, el arroyo objetó que, sin poder volar como el viento, encontraba imposible cruzar el desierto, a lo que el susurro respondió: «Si te precipitas de la misma manera a la que estás acostumbrado, no podrás cruzar, desaparecerás o te convertirás en un pantano. Debes permitir que el viento te lleve a tu destino». «¿Pero cómo puede ocurrir esto?», inquirió el arroyo. «Dejándote absorber por el viento», dijo el susurro. El arroyo se lo pensó por un momento, pero consideró que aquella idea era inaceptable. Después de todo, nunca había sido absorbido y temía perder su individualidad. Además, una vez perdida, ¿cómo iba a saber que volvería a ser el mismo? El susurro continuó: «El viento cumple esta función. Recoge el agua, la lleva por el desierto y luego la deja caer de nuevo. Al caer en forma de lluvia, el agua vuelve a convertirse en un arroyo». «¿Cómo puedo saber que esto es cierto? ¿No puedo continuar siendo el mismo que soy ahora?», replicó nerviosamente el arroyo. «No te preocupes», dijo el susurro con una asertividad inaudita. «Tu parte esencial será recogida y formará un arroyo de nuevo». Al oír esto, algo resonó en el interior del arroyo, como si hubiese una certeza oculta que latía en su memoria. ¿Había sido alguna vez sostenido en los brazos del viento? El arroyo, luego de reflexionarlo una y otra vez, dejó de resistir y se entregó a los brazos del viento, quien, acogiéndolo, lo levantó cuidadosamente y ambos alzaron el vuelo y cruzaron el aire. Tomado de la fuente de los cuentos de los derviches, de Idries Shaw, 1924-1996. Este cuento evoca muchas de las reflexiones que compartiremos a lo largo de esta primera parte del libro, sobre todo en lo que respecta a nuestra extraordinaria capacidad de comprender los misterios de nuestra existencia y autotransformarnos. Desde que nacemos, los seres humanos recorremos miles de momentos, abriéndonos paso por toda la exuberancia de la vida.
unas veces seguros y llenos de confianza, y otras confundidos, heridos y hasta percibiendo que la libertad es nuestra perdición. Como el arroyo, todos vamos descubriendo la fluidez de los momentos, la profundidad del cauce vital, las inquietantes corrientes de las emociones y sentimientos, la rapidez de las sensaciones en las que nos precipitamos como cascadas, y también esos instantes de serenidad y belleza ante los horizontes del amor, la ternura y la confianza. También, como el arroyo, nos encontramos con varios susurros y nos dejamos afectar por ellos, matizándonos a tal punto que estamos conscientes de que nunca volveremos a ser los mismos de antes. Nuestro recorrido por la existencia es un misterio que nunca alcanzamos a descifrar del todo, pero cuya profundidad nos atrae como una majestuosa cumbre que todos anhelamos alcanzar. Deseamos sentirnos fuertes para poder enfrentar el camino de la vida y a tal efecto vamos construyendo un mundo interior que con el transcurso del tiempo se convierte en un soporte de esa fortaleza. Sin embargo, nadie está exento de tener que enfrentar momentos en los que la situación nos exige revisar nuestra interioridad, momentos en los que precisamos hacer una relectura existencial y examinar creencias, valores, pensamientos y comportamientos, reenfocándonos en nuestra manera de ser y estar en este mundo. En tal recorrido, tan incierto como apasionante, vamos descubriendo miles de instantes nuevos y creativos, que aunque estén llenos de encrucijadas, dilemas, conflictos e interpelaciones, contienen un susurro existencial que nos habla de libertad. Escuchar y comprender este susurro requiere de mucha atención y fina autoobservación. Pero no cualquier observación, sino sobre todo una observación prolija y libre de prejuicios, una observación sin juicio, interpretación, autoconsuelo, minimización, maximización, emocionalización, etc. Una observación sin fragmentación y sobre todo sin eliminación de ningún aspecto. Una de las primeras claves que le propongo observar y que nos ayuda a escuchar y comprender el susurro de la existencia es la aceptación de nuestra vulnerabilidad. Usted y yo hemos llegado a este mundo sin haberlo escogido y nos iremos de la misma manera. Nadie puede decir que ha decidido nacer, pero además ha elegido los condicionamientos de tal suceso. Todos nacemos sin elección y justamente esa no elección contiene esa primera clave existencial. Somos seres condicionados y nuestra libertad contiene en sí misma una tremenda vulnerabilidad y fragilidad. Esas cualidades nos colocan como seres necesitados del amparo de la vida y del cuidado de otros. Una fragilidad que no es necesario asumirla como debilidad, como deterioro o como si fuese una especie de imperfección, sino más bien como la señal indiscutible de nuestra apertura existencial, de su potencial de cambio y transformación. Somos seres abiertos y dispuestos. Somos seres libres y actuamos libres tanto ante el mundo que nos rodea como ante los demás. Cualidades que nos exigen mantenernos alertas, atentos y cuidadosos. Nuestro ser es tan fino y delicado que nos invita a cuidarlo y a cuestionarnos cómo, cuándo, con quién y para qué hacerlo. Nuestra mente es tan frágil que nos invita a captar sus límites
y a estar atentos ante sus condicionamientos, enredos y automatismos. Nuestro cuerpo es tan sensible que nos invita a descubrir cómo protegerlo y fortalecerlo, y todo nuestro mundo afectivo y emocional es tan imprevisible que nos supone un desafío cuidarlo con esmero. Es indudable que somos tremendamente vulnerables, pero usted y yo sabemos que esa misma fragilidad es fuente de una increíble fortaleza, una potente capacidad de resiliencia y una maravillosa habilidad de aprender y trascender. Es decir, que nuestra fragilidad expresa también nuestra responsabilidad con nosotros mismos y por tanto revela la libertad a la que estamos llamados. Una libertad que incluso es capaz de autotransformarnos por completo, impactar de modo significativo en el mundo que nos rodea. Al igual que una semilla que contiene en sí misma su metamorfosis, la vulnerabilidad contiene esa potencialidad. Si le preguntásemos a una simiente si podría imaginar que un día sería un roble, seguro que lo dudaría. Pero es un hecho que puede llegar a serlo. La semilla contiene al roble y el roble contiene la semilla. La vulnerabilidad contiene la libertad y la libertad contiene la vulnerabilidad. Precisamente en este contexto de transformación surge la pregunta por el sentido de esta vida y de cada uno de sus momentos. De nuestra fragilidad surge el ¿para qué de esta existencia? Un interrogante que resuena en nuestra conciencia como un susurro que no cesa y que aunque pueda ser adormecido y anestesiado de mil maneras, golpetea constantemente en nuestro ser como una poderosa llamada a asumir nuestra libertad y actuar ante los avatares de la vida, aceptando que somos seres necesitados y por tanto que los demás también lo son. Es un susurro que se hace inaudible cuando estamos llenos de verborreas mentales, enredos emocionales, tropiezos sensoriales, excesos de ruido social, de encantamientos y bambalinas culturales, o simplemente porque estamos atrapados en trampas cognitivas. Quizá son las situaciones límites, como la muerte, el sufrimiento, la enfermedad o la tragedia, las que nos colocan frente a frente ante nuestros propios desiertos y nos demandan comprenderlos y comprendernos, tal como en el cuento del arroyo. Lo mismo ocurre con las situaciones cumbre, como el gozo que se desprende del amor, de la compasión, de la paz interior o del encuentro con la belleza, la bondad y todos esos valores que actúan como imanes misteriosos en la vida humana. Un ¿para qué? Que surge como un susurro en medio del desierto existencial y que a veces quema a la misma sequedad, interpelándonos de un modo crudo y radical, y otras nos llena de coraje y de una creatividad inusitada. Un susurro que nos habla de soltar lo conocido y de asumir sin miedo y sin expectativas la invitación de lo incierto. Sin duda, un desafío que nos puede perturbar, pero que en sí mismo encierra la grandeza del ser humano como sujeto libre y responsable, soberano ante su propia historia y ante las decisiones que la narran. Y es que tener que decidir es un tremendo reto. Aunque nacemos y morimos sin posibilidad de elección entre medio, todos estamos compelidos a vivir eligiendo y, por tanto, a captar nuestros condicionamientos y límites biológicos, sociales, culturales, etc. Un proceso que, además de hablar de nuestra libertad, habla de que constantemente estamos eligiéndonos a nosotros mismos. Usted y yo
somos las personas que hemos ido poco a poco eligiendo ser. Cada decisión nos configura y cada decisión impacta en nuestro entorno y en las personas que nos acompañan. Si lo observa en su vida, seguramente advertirá que en su biografía existen miles de decisiones que han ido configurando su manera de estar en este mundo y que han ido definiéndole en cada acto y descubriéndole cualidades, temores, heridas y cómo eso ha afectado a sus relaciones y vínculos. También advertirá que las decisiones de otras personas han reescrito miles de párrafos vitales en su historia. Seguramente encontrará muchos momentos en los que caminó con total seguridad, pensando que nada lo detendría sin que usted lo pudiese evitar, de pronto esa confianza se tornó en un crudo desafío, una encrucijada o un dilema ante un hecho o ante una persona. Quizá entonces usted sintió como un imperativo existencial el murmullo del ¿para qué? Entre las señales de su propia fragilidad. Sí, en tal experiencia usted pudo identificar y actuar desde ese ¿para qué? Seguramente también se habrá dado cuenta de que aquel momento contenía lo inesperado y hasta una invitación radical a la autotransformación. Es decir, que en medio de su propia vulnerabilidad, usted pudo sentir su propia fuerza de afrontar cualquier adversidad y percibir cómo emerge el llamado de la autotransformación. Y todo eso ocurrió en unidad, la misma unidad que existe entre la semilla y el roble, aunque ambas tengan la apariencia de ser fragmentos separados. Hay que decir que transformarnos existencialmente no es lo mismo que cambiar psicológicamente. Cambiar es pasar de un estado psíquico a otro grado de ese mismo estado. Por ejemplo, una persona impulsiva puede cambiar su comportamiento, controlar sus emociones y ser menos reactiva. En el fondo, es un tema de modulación. Transformarse es soltar totalmente la impulsividad, porque se ha comprendido profundamente la incoherencia que ésta implica con relación a la libertad interior. En esta perspectiva, la autotransformación involucra uno de los mayores corajes del ser humano. Primero, porque nos coloca ante lo incierto, y segundo, porque nos reta a confiar en la fuerza de nuestra vulnerabilidad sin tener que apegarnos a lo conocido o a la defensa de nuestra zona de confort. Es más, incluso nos obliga a ahondar en nosotros mismos, bucear en nuestras profundidades y surfear conscientemente sobre debilidades, contradicciones, condicionamientos, incoherencias, etc. Si sostenemos la confianza y la valentía de verlo y asumir la responsabilidad de encararlo, la autotransformación ocurrirá, acontecerá, sucederá. La semilla habrá dado paso al roble. Como en el cuento del arroyo, el temor a soltar lo conocido puede crear todo tipo de reclamos. ¿Por qué a mí? ¿Por qué ahora? Y todo tipo de autojustificaciones que propongan, desvíen o evadan la acción transformadora. Nuestra mente autodefensiva y nuestra actividad egocéntrica crea todo tipo de resistencias con tal de permanecer en la ilusión de lo conocido y con ello asegurarse de permanecer en una zona de confort y detrás de una falsa sensación de control ante lo imprevisible. Esto es entendible,
porque cuando tenemos que soltar algo que nos parece nuestro y con lo que nos hemos identificado, imágenes de identidad, apegos afectivos, autoglorificaciones por estatus, prestigio, rol social, estética, etc., evitamos por todos los medios perderlos, porque presuponemos que la desnudez existencial y su vulnerabilidad es una deficiencia y hasta un tipo de imperfección. Es humano resistirnos y luchar contra el miedo a la transformación, pero también lo es dejar de temer y abrirnos a lo nuevo justamente en esa intersección propia de nuestra vulnerabilidad y nuestra libertad. Se oculta nuestro mayor tesoro, la posibilidad de autoconfigurarnos, de ser quienes queremos y sentimos que estamos llamados a ser. Y si hablamos de posibilidad, estamos hablando del horizonte, de lo nuevo, lo fresco, lo creativo, adjetivos propios de la danza, de la existencia y de la autenticidad.